Ustedes saben que somos un colegio que hace acompañamiento a la población diversa, pero yo creo que hemos malentendido un poco el concepto de diversidad, ¿cierto? Entonces vamos a desarrollar un poco esa temática. Ahí nos va a acompañar también la docente de apoyo del colegio, que es educadora especial y que tiene un poco más de bagaje en todo el tema de lo que es y cómo se acompaña la diversidad. Sobre todo pues porque somos un colegio diverso y la diversidad hace parte de la condición humana. Entonces también vamos a hablar de ese tema. ¿Qué más les cuento que tenemos? Vamos a hablar de adicciones, pero no de las adicciones a las sustancias psicoactivas, sino de las adicciones contemporáneas. La adicción al café, al chocolate, a las salchipapas, a los juegos de video y bueno, y todas las adicciones que se pueden presentar en esta nueva generación. Entonces vamos a tener pues como una variedad amplia de temáticas. La idea es no volver a abordar las temáticas del año pasado, pero si en algún momento surge la necesidad de hablar de alguna de ellas, la volvemos a poner en cronograma. Listo, Santi. Bueno, entonces, como ustedes saben, eh, bueno, la temática del día de hoy tiene que ver específicamente con el tema de la alimentación, ¿cierto? Algo que en la actualidad es bien interesante porque se ha ido, digamos, como a dos extremos, ¿cierto? Se ha ido a un extremo de una vida excesivamente saludable y una alimentación excesivamente saludable, pero también aparece el extremo de una alimentación muy poco saludable, digamos, basada en todo lo que tiene que ver pues con la comida rápida, ¿cierto? Entonces son como dos extremos que tenemos ahí eh, en el escenario de la alimentación, pero que, digamos, esos dos escenarios están transversalizados por algo muy importante y es el efecto que tiene esa alimentación en la vida emocional de las personas. Entonces el encuentro del día de hoy tiene como nombre la alimentación del cuerpo y su vínculo con la estabilidad emocional, ¿cierto? Eh, dentro de, espérame que yo no estoy presentando, ¿cierto? Entonces, bueno, con Ana Milena presenta las diapositivas. Sí, compañero, ¿me confirmas Excelente. porfa si ya se ven? Sí, ya estás presentando y ahí está la diapositiva. Listo. Entonces, alrededor de este panorama general que nos aparece, pues como en todos los procesos alimenticios en la actualidad, teniendo en cuenta que hay mucha vinculación entre esos temas, pues la idea es ir tocando como algunos puntos específicos que nos pueden permitir a nosotros como acompañantes, a nosotros como personas también que podemos tener algunos vicios o excesos en la alimentación, poder comprender cuál es ese impacto que tiene una adecuada alimentación en nuestros procesos emocionales, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a tocar nuevamente qué es ese asunto del bienestar y cuál es su vínculo con la alimentación. ¿Por qué? Porque actualmente, como les mencionaba, hay todo un furor y aparece toda una, digamos, una oferta de alimentación saludable que nuestros chicos están también recibiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esa alimentación saludable no se nos puede ir al exceso de dejar de consumir algunos alimentos, por ejemplo, o al exceso de solo comer, digamos, o alimentarnos de manera hiper saludable, que lo que termina haciendo eso es generando unas dificultades a nivel, pues, como orgánico, sino que pueda hacer algo que esté dentro del balance, ¿cierto? Eh, a nosotros nos gusta mucho preguntar, ¿cierto? Nos gusta mucho pues como cuestionar ahí. Entonces, la idea es que ustedes se vayan pensando en una definición muy cortica sobre qué es el bienestar.
sé que ya hemos hecho la pregunta, pero no es relación al tema de la alimentación, que también es importante pues como tenerlo ahí en cuenta. En el segundo momento de este espacio vamos a estar hablando entonces de los aspectos psicológicos que hay inmersos en la alimentación, ¿cierto? Eh, Vamos a hablar un poquito del impacto que tiene no solamente a nivel emocional, sino también a nivel fisiológico, todo lo que son los procesos alimenticios. Y a partir de ahí, pues vamos a desarrollar un poquito la temática, la tercera temática, que tiene que ver con la pregunta de, bueno, ¿y por qué comemos como comemos? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos factores que nos llevan a alimentarnos de la manera en la que nos estamos alimentando? ¿Cierto? Ya sea saludable, balanceada o no tan saludable. Entonces ahí hay unos factores que convergen, que más adelantico vamos a estar hablando pues de cuáles son y que tienen todo pues un bagaje, digamos, histórico, inclusive cultural y de crianza muy importante a tener en cuenta. Eh, no sé, Ana, si tengas algo que añadir, pues como ahí, o si hay alguna pregunta, pues como por parte de los asistentes. No, la idea es que empecemos, papás, a responder esta pregunta, que es para ustedes el bienestar. Santi, yo no veo la pantalla porque estoy compartiendo. ¿Tú me ayudas, porfa, que Listo. alguien está escribiendo en el chat? Doña Lina alzó Yo la mano creo por acá. allá. Entonces, le vamos a dar la palabra a Doña Lina y luego a Don Diego. Bueno, buenos días. Para mí, pues como el bienestar no es solamente lo que estamos hablando de la alimentación, sino en general, pues en las emociones, en la comida, en una buena convivencia, pues el bienestar es estar bien, como lo dice la palabra, estar bien en todo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, Doña Lina. Y vamos por acá con Diego. Yo creo que el bienestar es el estado de equilibrio entre la mente y el cuerpo, pues que lo lleva a uno a estar satisfecho consigo mismo y consecuentemente con el ambiente que lo rodea. Eh, yo pienso que no es fácil de adquirir el bienestar, puesto que requiere muchos elementos, ¿cierto? Eh, pero básicamente yo creo que requiere un estado de salud mental ideal y que la persona no tenga ningún trastorno que lo desequilibre, pues de ahí parte como la dificultad, porque el ambiente es más bien difícil de manejar, ¿cierto? El ambiente es cambiante y todo el tiempo, no solamente el ambiente familiar, sino el ambiente social y el ambiente y el medio ambiente, ¿cierto? Todo lo que nos rodea. Entonces, primero surge el control básico de la persona, que tenga un equilibrio adecuado a nivel mental. Perfecto, don Diego. Muchas gracias. Por acá vamos a ir, digamos, hilando un poquito de lo que ustedes nos contestan. Desconocido, no mentiras. Don Alexander nos dice que el equilibrio, el bienestar es el equilibrio social, económico, mental y físico. Doña Adriana dice que es la satisfacción y la tranquilidad que se siente por las condiciones que tengamos en el entorno, ¿cierto? Muy, muy buenas esas definiciones, muy atinadas pues como a lo que podemos considerar como bienestar. eh, y acá vamos a conceptualizar pues como un poquito ese tema. No sé si Ana, creo que ibas a hacer una intervención. Sí, que técnicamente nos dejaron sin exposición por varias cosas. Es poco común encontrarse el asunto de asociar el bienestar con ciertas condiciones que hemos mencionado acá, ¿cierto? Con la salud mental. Ay, espérate, Santiago González tiene la mano levantada. Santiago, qué pena contigo, no la habíamos visto.
No te preocupes, muy buenos días. Y sí, para complementar, yo creo que el bienestar, me acaba de llamar mucho la atención una palabra que mencionó Santiago de la alimentación hipersaludable. Pues yo creo que el bienestar es un equilibrio, un balance, pues hacer ejercicio, comer comida saludable, pero también si estás con unos amigos y te quieres comer una hamburguesa, tomarte una cerveza, pienso que eso también es bienestar, pienso que también es importante ese balance, el bienestar pienso yo que es un balance entre eh, lo emocional, como lo mencionó también un padre allí, y lo físico, o sea, pienso que ese equilibrio es lo que nos da el bienestar. Muchas veces vemos personas que son, como lo mencionaron, hiper saludables y quisieran comer una hamburguesa, pero dicen, ay, no, no puedo, que me engordo, tal cosa. Pero si quieres hacerlo, pues La hacelo. dieta, Pues si lo querés hacerlo, ¿cierto? Que eso pues también pienso que es un tema mental que te cohíbe sin necesidad. Pues si tienes un verdadero equilibrio, eh, digamos, en mis palabras, pues tienes el derecho a comértela si así lo deseas. totalmente, ¿cierto? De hecho es muy curioso porque, o sea, en esa, digamos, alimentación hipersaludable, como yo lo nombro, muchas veces se ve, digamos, una afectación directa en esa otra dimensión tan necesaria que es lo social, ¿cierto? No salgo porque allá van a comer tal cosa y yo no como de eso, no parcho porque entonces hay cerveza y entonces la cerveza me engorda. Entonces ya hay una cuestión que se va al desequilibrio. Acá me parece importante, pues en este asunto de poder conceptualizar, traer una palabra que hemos mencionado por encimita, que tiene que ver o que es básicamente la salud, ¿cierto? La salud o ser saludables implica toda una serie de dimensiones que están alrededor, implica el equilibrio, inclusive cuando las personas están saludables, su sentimiento o su sensación o su percepción de bienestar es un poco más alta, ¿cierto? Es más, eh, digamos, palpable. Entonces, en ese orden de ideas, espérame, Ana, ¿me pones la diapositiva, por favor? Eh, entonces, en ese orden de ideas, vemos que la salud, digamos, está como en el centro de, ¿cierto? Una vida saludable implica unas nociones, y Santiago lo mencionaba, relacionadas con la actividad física, por ejemplo, que es importante, y no es la actividad física de pronto que nos están vendiendo como en relación también a ese asunto de la alimentación súper saludable, no es hacer CrossFit, no es, puede ser la persona súper activa físicamente, sino que va en la vida de tener alguna, digamos, rutina que te permita estar saludable, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno habla, bueno, 15 minutos al día, media hora al día de actividad física puede ayudar, ¿cierto? Pero no es solo la actividad física, la alimentación y la nutrición tienen mucho que ver, ¿cierto? Entonces ahí hay dos elementos muy importantes que están directamente relacionados y que yo creo y lo sigo pensando, en la actualidad se han visto como un poco desdibujados, porque se ha montado en un ideal de lo que supuestamente debería de ser. Eh, a eso se le suma la psicología, la medicina y la ecología y obviamente pues el bienestar físico que termina viéndose directamente impactado por todo este proceso pues como digamos de salud en general. Entonces, claro, eh, nos venden ese ideal de que el bienestar actualmente es, lo voy a decir, eh, tener un cuerpo marcado, tener un cuerpo tonificado, que inclusive es un ideal que se está pasando a los chicos y los chicos crecen con esa necesidad de,
y ahí directamente hay una afectación pues a nivel emocional o a nivel psicológico. Claro, cuando yo no tengo o no hay consonancia, digamos, entre ese cuerpo que me impone el ideal y lo que yo soy, empieza a haber una relación que se daña o que se resquebraja con la alimentación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer en algunos casos dificultades a nivel pues como de la alimentación. Eh, entonces, acá traemos pues como una frase para abordar o para hacer énfasis en lo que queremos hablar, que es la alimentación, y es, con cada bocado y cada trago tomamos decisiones sobre nuestra salud y nuestro bienestar, ¿cierto? Ay, quedó mal escrita esa cosa. Bueno, elegimos lo saludable o lo perjudicial, entre comillas, eh, sin ser plenamente conscientes, ¿cierto? E incluso a veces siendo conscientes, tomamos las decisiones y ante esas decisiones, pues nosotros tenemos que asumir esas consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente esa decisión o esas decisiones que uno toma día a día no vayan a tener como un efecto a corto plazo, sino que el efecto se puede ver a largo plazo. Y ahí es donde es muy importante hacer énfasis y poder llevar a los chicos a la reflexión de que el hecho de que yo pase un periodo largo de tiempo sin alimentarme, pues eso no me va a hacer daño hoy, no me va a hacer daño mañana ni la próxima semana. Eso me va a hacer daño cuando esté adulto, ¿cierto? Y ahí van a haber unas consecuencias a nivel de la salud. Entonces, en relación a esto específicamente, muchas veces vemos a los chicos que pasan periodos o tienen, digamos, rutinas de alimentación demasiado desordenadas y ellos como que no comprenden la dimensión y el impacto que eso tiene en la salud. Hace poco me sentaba con un estudiante que me decía, no, es que pues, yo desayuno y ya espero almorzar en la casa, porque qué pereza traer la coca o porque qué pereza tal cosa. Claro, yo empiezo a preguntarle y él me dice, ah, pero es que yo además de eso hago deporte. Yo le digo, ok, vos sabes que para el deporte que vos haces necesitas una alimentación balanceada, porque si no, no vas a rendir. Entonces yo le preguntaba, ve, ¿y vos de pronto no te sentís muy cansado a veces? Ay, sí, sí. Ah, y yo, ok. Y vos no crees que lo que falta es algo de energía? No, no, pero normal, yo tengo energía porque yo voy y entreno y no pasa nada. Claro, pero ¿y qué pasa cuando venís acá? ¿No llegas con sueño? Ah, sí, ¿cierto? Entonces, es como devolverles a ellos el asunto de que es necesario, más que un asunto no, yo aguanto, yo espero, no hay problema, o yo no quiero, es necesario para el proyecto y para lo que ellos están construyendo, pues como desde su proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo le hago estas devoluciones, yo no sé si él va a cambiar la alimentación, realmente no lo sé, pero creo que algo le queda ahí sonando, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, como para ir cerrando, pues como algo de este espacio, uno puede concluir que el bienestar está directamente relacionado con la salud y esa salud está directamente relacionada con esas decisiones que tomamos, no solo en el ámbito de la alimentación, sino en otro tipo de ámbito, ¿cierto? Específicamente, voy a hacer el ejemplo con la actividad física. Si yo no hago ningún deporte, eso no me cobra factura ahí mismo, pero uno empieza a ver que con los años le empieza a dar hipertensión, diabetes, y uno le empieza a sumar a eso. Te empiezan a doler las articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya hay un desequilibrio, digamos, en esa salud y en ese sentimiento, sensación de bienestar. Santi, y que es muy importante pues como que tengamos en cuenta que esas decisiones tienen todo que ver con lo familiar, con lo cultural, con lo contextual, con lo social, con el momento histórico en el que nos encontremos, ¿cierto? Cuando uno empieza a preguntar
pues como empieza a hacer la indagación de todos los cambios que ha dado la alimentación a lo largo de la historia, pues yo hablo mucho con mi mamá de ese tema y ella me dice, pues es que yo fui criada con frijoles, con no sé qué, y ahora se comen unos frijoles y que eso les cae pesado, que les hace daño, que, bueno, y una cantidad de cosas que son reales, ¿cierto? El suelo en el que se siembra, la cosecha en este momento ha dado un viraje grande en términos de los químicos con los que se procesan, de la forma en que se hace la siembra, de la forma en que se cuidan los cultivos, y eso genera un cambio en cómo el cuerpo absorbe, digamos así, los nutrientes de los alimentos. Entonces, también en ese asunto histórico nos vemos volcados a unas formas distintas de alimentación, ¿cierto? Hace algunos años no se comía tanto comidas rápidas, no se comía frente al televisor, la comida era un, un momento de compartir en familia, un momento de poder vincularnos y de poder construir otras formas de relación en familia. En este momento cada uno va comiendo en su habitación, ya no todas las casas tienen comedor, que era un lugar en el que se convocaba de forma diferente a la familia, y esos cambios estructurales han hecho que también mucho de eso que convoca, digámoslo así, desde la alimentación, que es lo que nosotros queremos hablar, en ese vínculo emocional cambie, y al haber un cambio, obviamente todo el andamiaje se desestructura, ¿cierto? En esos términos todo el andamiaje se desestructura. En el texto que leíamos Santiago y yo para ilustrarnos con el conversatorio del día de hoy, era muy particular porque ponían el ejemplo de que los países menos desarrollados, en los países más pobres del mundo, se mueren por hambre, pero también en los países más ricos se mueren por exceso de comida, por exceso de azúcar, por ese exceso de carbohidratos, por exceso de grasas, por excesos, ¿cierto? Y encontrar ese equilibrio no es tan fácil, pero tampoco es imposible, ¿cierto? Yo lo voy a poner puntualmente con mi ejemplo. Yo hace poco visité a una nutricionista, Santiago me goza mucho con el tema. Visité a una nutricionista que me decía, es que básicamente vos no tenés que dejar de comer nada de lo que normalmente comes. Las salchipapas, pues que son la debilidad, la cerveza, si te la tomas, o sea, no tenés que dejar de consumir eso que te gusta, pero sí hay que mirar cómo generamos unas cantidades que sean adecuadas para tu tipo de cuerpo, para la etapa de crecimiento en la que estás. Para la etapa de crecimiento de cada persona, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta que la alimentación tiene que ver con muchas esferas del desarrollo de las personas. La etapa de crecimiento determina una cantidad de cosas en esa alimentación. No es lo mismo lo que va a comer mi hijo que tiene 3 años a lo que voy a comer yo que tengo un poquito más de años, a lo que va a comer mi mamá que tiene más años y así, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, no solo las porciones, no solo las cantidades, sino también la calidad de esos alimentos. ¿Qué pasa? Que esa calidad de los alimentos tiene que ver con lo familiar, ¿cierto? Cuando nosotros la cultura nos muestra que la alimentación es una forma de vincularnos. Yo digo, mi mamá nos quería con la comida, entonces mi mamá entre más podía, o sea, entre la porción podía ser más grande, era porque más nos quería, ¿cierto? En otras casas era el asunto de siempre que uno llega, le ofrecen la comida, eso es muy cultural, muy nuestro, siempre que uno llega a una casa le deben ofrecer algo de comer porque es la visita, porque hay que atenderla bien, no sé qué, ¿cierto? Y desde ahí ya se empieza a generar un vínculo también con esa comida, ¿cierto? Porque entonces siempre que vamos a X o Y casa, ay, tan rico, allá dan unos algo más deliciosos, o ay, tan rico ir a esta casa, allá no sé qué, siempre dan un pancito muy rico. Esos vínculos son los que nos permiten ir haciendo, eh, yo lo voy a nombrar así, Santiago me ayuda si encuentra otra palabra más correcta, como hacer esa sinapsis
entre lo que es una cosa y la otra, y cómo eso, en esas conexiones entre lo que es la alimentación, lo que me representa la comida y lo que me representa el otro, vamos construyendo todo un andamiaje emocional de entonces estoy bien cuando esto, estoy mal cuando esto, y las reacciones que tenemos en relación a la comida. Vuelvo. Bueno, ¿alguien pidió la palabra? ¿No? Por acá Alexander nos pone pues como un concepto muy interesante, y es que hay que entender al ser humano como unidad biopsicosocial, ¿cierto? Y de hecho, en ese orden de ideas es que intentamos hacer esta presentación, comprendiendo pues que hay un asunto psicológico, un asunto social, que está muy relacionado con lo que mencionaba Ana Milena, pues como ahora. Yo siempre recuerdo, que, por ejemplo, cuando uno va a hacer visita, uno dice, ay, ¿qué llevo? ¿Cierto? Entonces uno cuando dice, ay, ¿qué llevo? Uno para en la panadería, compra un pancito, lleva un queso, ¿cierto? Cualquier cosa que le permita como establecer ese vínculo con el otro. Entonces, y es muy importante pues como desde ahí. Pero volviendo, digamos, un poquito a ese asunto de lo biológico, entonces aparece una diferenciación en dos conceptos que hay que tener, digamos, muy claro, ¿cierto? Entonces, nosotros indiscriminadamente, todos, utilizamos eh, dos palabras, ¿cierto? La alimentación y la nutrición. Nosotros creemos que cada vaina es lo mismo, ¿cierto? Que no hay una diferencia, pero sí la hay, ¿cierto? La alimentación, digamos que se refiere específicamente a todo ese proceso que yo hago, digamos, de establecer como una dieta o una línea de alimentación, unos horarios, digamos, unos hábitos para poder comer, ¿cierto? Esto, como Ana Milena lo mencionaba, está muy supeditado a todo lo que tiene que ver con una historia pues con una historia sociocultural, con un tema económico inclusive, que nos permite desarrollar un estilo de vida respecto a la alimentación, ¿cierto? Entonces, claro, ahí hablamos del asunto de muy sencillo. Yo sé que muchos de ustedes en la mañana se levantan y se sirven un café. Eso hace parte del proceso de la alimentación. Luego del café hacen el desayunito o esperan un tiempo y luego desayunan más tarde. Todos esos elementos, digamos que están relacionados con el construir el hábito y llevar, digamos, la comida de la cabeza al plato y luego a la boca, hacen parte del proceso, pues, como de la alimentación, ¿cierto? Y luego aparece la nutrición ya referida específicamente a todos esos procesos biológicos que hace el cuerpo luego de la ingesta de los alimentos, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener, digamos, como en cuenta que están punticas, porque claro, ese proceso de nutrición está supeditado a la alimentación, es decir, a lo que yo le echo al cuerpo. Entonces, hagamos el ejemplo sencillo. Digamos que nuestro cuerpo es como una máquina, ¿cierto? Y yo todos los días eh, la recargo con un combustible no tan bueno, ¿cierto? Le echo gasolina sucia, por decir cualquier cosa. Claro, como les decía ahorita, ese efecto no se va a ver directamente, no se va a hacer evidente, perdón, inmediatamente. Pasa un tiempo y claro, ese proceso de nutrición se empieza a ver afectado, ¿cierto? Y en ese proceso o en esa afección, entonces pueden aparecer algunas patologías, algunas enfermedades, eh, como ¿cuál? La diabetes, por ejemplo, que es muy común. Y uno diría, bueno, la diabetes tiene un impacto directo en todo lo que es el proceso de nutrición, en todo lo que es el proceso corporal,
pero yo no sé si ustedes saben, pues digamos que de pronto sí, también tiene un efecto directo en el procesamiento de las emociones, ¿cierto? Y en cómo yo me siento. Entonces, lo digo pues porque mi mamá sufre de diabetes y es muy teso cuando en esas reuniones o en esos encuentros ella dice, ah, qué pereza, es que yo no me puedo comer eso porque está muy dulce, ¿cierto? Ahí ya hay una afectación, digamos, a nivel emocional, eh, que entra pues como a afectar inclusive su relacionamiento con los otros. Entonces, para evitar eso, hablamos de unos asuntos de prevención que nos permiten, digamos, no caer ahí, ¿cierto? Dentro de esto, podemos hablar pues de los aspectos psicológicos, donde nos dicen lo siguiente: hay una relación directa entre lo que es la nutrición y los procesos cognitivos, ¿cierto? Eh, Vemos que muchas veces hay un montón de dificultades por ejemplo, eh, creo que en la diabetes se ve también una afección, por ejemplo, en los sentidos de la percepción, cuando ya es muy compleja, entonces hay dificultades en el asunto pues como de la visión, eh, y de las emociones en general. A veces se presenta irritabilidad, bueno, etcétera, etcétera. Pero en los procesos cognitivos y en los procesos de aprendizaje también hay una afectación directa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si hay un desbalance a nivel orgánico, a nivel biológico, por ejemplo, ese chico o chica no va a tener la posibilidad de aprender los conocimientos, o los aprendizajes, valga la redundancia, eh, que tienen en cualquier contexto, ya sea escolar, ya sea familiar, ya sea social. Entonces ahí ya hay una dificultad. Por eso es tan importante establecer hábitos, ¿cierto? Y vuelvo y lo repito, como lo he dicho en algunos encuentros anteriores, el hábito eh, se establece a través de la repetición, pero también se establece a través de unas normas y del ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que más logra establecer hábitos. Como, y acaba como la reflexión, si yo soy padre de familia, ¿cómo le voy a exigir a mi hijo que coma bien si yo estoy muy ocupado trabajando y no como bien? ¿Cierto? Ahí no hay una coherencia y una congruencia. Eh, Acá hablamos de un estudio que se hizo en el 2013, en una organización que se llama Crece Plus, donde dicen que hay una relación muy importante entre el sobrepeso y las dificultades en el desarrollo psicológico, ¿cierto? Inclusive hay una correlación con la ansiedad y con la depresión. Claro, si yo no me alimento bien, si no tengo una alimentación balanceada, ahí lo que aparece es digamos, un desbalance orgánico que me puede detonar, si yo tengo preexistencias, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, ¿cierto? Entonces, claro, eso se ve inmediatamente en los trastornos depresivos, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se ve? O no como, o como de más, ¿cierto? Vamos por acá. Santi, que no solamente en los trastornos depresivos, pues realmente cuando uno empieza a hacer el análisis de los manuales diagnósticos y estadísticos que se manejan pues como desde la Organización Mundial de la Salud, uno se encuentra que muchas situaciones tienen que ver también con la alimentación. Los trastornos alimenticios, pues los que normalmente conocemos, la anorexia, la bulimia, tienen todo un trasfondo emocional en el que está inmiscuido pues de manera directa todo el tema de la alimentación. Entonces nos encontramos con que hay, o sea, puede haber hay una bidireccionalidad, ¿cierto? Puede pasar que las situaciones alimenticias lleven a situaciones de salud física o mental o viceversa, ¿cierto? Santiago y yo lo hablábamos, ¿cómo come una persona depresiva? O no come o come mucho. Un ansioso o come mucho o come poco, ¿cierto? Lo mismo pasa con los trastornos alimenticios. Un anoréxico come poco, un bulímico come mucho
y no encuentran ese punto de Y luego equilibrio se y esas culpan. y luego se culpan, exacto, y no encuentran ese punto de equilibrio. Y con muchas otras afecciones de salud, la tiroiditis, el hipotiroidismo, bueno, las dificultades con la tiroides, que muchas veces surgen justamente, y ahí es donde está ese coletazo que nos llamaba Santiago ahorita, de que nos pasa factura después. Muchas de las situaciones, muchas de las personas que empiezan a hacer dietas restrictivas, porque recordemos que yo creo que ese es otro concepto muy de moda, ya no es la dieta, sino la comida saludable. Cuando una persona se somete a dietas restrictivas o muy estrictas por mucho tiempo, pueden aparecer situaciones de desbalance en la tiroides y todo lo que eso implica. O sea, la tiroides se desbarajusta y le desbarajusta a uno la realidad, porque emocionalmente aparecen consecuencias, físicamente aparecen consecuencias, es muy difícil recuperar ese nivel adecuado de tiroides. Yo sé que aquí hay algunos médicos que nos pueden hablar un poquito más al respecto. Entonces, esa bidireccionalidad entre las situaciones emocionales y la alimentación siempre va a estar presente. Entonces, ¿cuál es la apuesta que nosotros como colegio queremos traer el día de hoy al conversatorio? Justamente a buscar esos puntos de equilibrio, ¿cierto? Nosotros sabemos, porque lo vivimos a diario, que dentro del colegio hay chicos con unas dificultades alimenticias muy serias, ¿cierto? Porque traen un paquete de papitas para toda la jornada y estamos aquí 8, 7 horas diarias dentro del colegio, más el desplazamiento, más no sé qué, o sea, pueden ser 8, 9 horas fuera de casa y los hábitos de alimentación se pierden y son estudiantes que también cognitivamente empezamos a ver unos efectos, ¿cierto? No rinden igual, no se disponen de la misma manera, lo que nos decía Santi, están cansados durante la jornada o no dan cuenta de ciertos procesos desde lo académico. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a acompañar, a buscar ese punto de equilibrio, que no es un punto de equilibrio que se logre de un día para otro, no es fácil, pero dentro del proceso se pueden ir sorteando ciertas situaciones para lograr mediar ese punto. Santi. Ya, apagar el micrófono y ya no lo encontraba. Bueno, entonces, en relación a todo esto que venimos conversando, aparece algo muy importante y es la motivación a la alimentación, ¿cierto? Eh, Uno come por dos cosas, ¿cierto? Pues, bueno, uno come por muchas cosas, pero una de ellas es la necesidad biológica de comer, el hambre, ¿cierto? El hambre es algo que aparece y que genera la necesidad de alimentarse, ¿cierto? Pero además de eso hay algo que son las motivaciones, ¿cierto? Indudablemente hay unas motivaciones tanto intrínsecas como extrínsecas que nos permiten eh, establecer o generar un vínculo y una relación con la alimentación, ¿cierto? Porque sí, efectivamente nosotros, cada uno construye un vínculo y una relación con la alimentación que puede ser saludable o no tan saludable, ¿cierto? Que puede ser desde el disfrute y desde el goce o desde la culpa y el malestar. Entonces, en ese orden de ideas, esas motivaciones intrínsecas que cada uno tiene a la hora de alimentarse y sobre todo con los chicos, dependen o están construidas por unas motivaciones también extrínsecas que se van estableciendo alrededor de la vida, ¿cierto? Eh, Les voy a poner el ejemplo, que es un ejemplo un poco extraño, pero puede funcionar, y es el siguiente. Yo no como atún, lo odio con el alma, no me gusta el atún, ¿cierto? Pero resulta y pasa que ese, digamos, ese, es, si ese no gusto por el atún viene de algo extrínseco, ¿cierto? Viene de una situación que yo viví en algún momento de mi vida relacionada al atún
que me generó tanto malestar que yo dije, no, o sea, atún jamás, y yo veo el atún y me produce malestar. Claro, se convirtió en algo intrínseco mío, como una motivación que me lleva a no comerlo, ¿cierto? Hay otro tipo de alimentos, por ejemplo el tomate, eh, que pues a mí no es que me guste mucho, pero digamos, en un asunto, en una decisión de alimentarme bien, pues yo dije, vamos a comer tomate y le cogí cariño y toda la cuestión. Entonces ahí hay una motivación intrínseca, ¿cierto? Igual sucede por ejemplo, el deporte. Entonces, claro, el deporte lo que genera es que yo eh, tenga la necesidad de alimentarme de X o Y manera, ¿cierto? Para poder tener los nutrientes suficientes para realizar la actividad deportiva, ¿cierto? Ahí hay algo extrínseco, pero que se va convirtiendo de manera paulatina, con la repetición, con el hábito, en algo intrínseco y que puede convertirse básicamente en una conducta que se hace por placer, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que ser conscientes de que con los chicos y con los estudiantes hay que construir esos hábitos y que nosotros somos los encargados de dar esa motivación extrínseca, ¿cierto? Como cuidadores y como adultos. Es muy importante también entender eh, y comprender que no todos, digamos, tenemos que alimentarnos de la misma manera, ¿cierto? Ahorita, eh, con lo que mencionaban a Milena, pues a mí me quedaba como la sensación de que muchas veces nosotros como adultos creemos que el niño se debe comer un pote de comida así gigante, ¿cierto? Porque es que, no es que se tiene que alimentar, ¿cierto? No, hay que también entender el ciclo vital por el cual está pasando, hay que entender también cómo esa necesidad y cómo ese vínculo se está construyendo ahí. Porque muchas veces si pensamos como adultos y creemos que el niño debe comer como adultos, lo que podemos generar es lo que me pasó a mí con el atún, ¿cierto? Como una aberración a ciertos alimentos o inclusive al proceso de alimentarse. Entonces hay que tenerlo pues como ahí muy en cuenta. Eh, Eh, por no ahí quería van a... intervenir. Termina la Bien, idea, yo quería intervenir. ajá, cuéntame, contanos, No, perdón. yo quería agregar dos cositas. Una, al final de la definición de la nutrición debería decirse también cómo influyen esos nutrientes en la construcción o deconstrucción del cuerpo y esencialmente del cerebro. Pues agregar allí, porque es que eso es lo básico. Eh, Ujú. y la otra cosa sería definir que, como tú lo tomaste, lo dijiste ahorita, las necesidades nutricionales son enormemente diferentes entre una persona y otra. Por ejemplo, un deportista de alto nivel puede necesitar comerse 3 almuerzos o 3 comidas para poder rendir en su actividad. Y no por esa razón él va a ser obeso o va a ser o va a tener algún trastorno nutricional, sino que lo necesita por su actividad, porque en una sola pelea va a gastar enorme cantidad de calorías. Por ejemplo, un boxeador o en un partido de fútbol va a gastar todas esas calorías que consumió, que si se come un solo almuercito, como el que yo me podría comer o necesitaría yo, se quedaría débil, deshidratado y hasta puede morir en medio del partido, ¿cierto? Entonces las necesidades nutricionales son muy diversas de acuerdo a las condiciones del individuo. Exactamente, don Diego, sí. Ahí habría que, y me parece pues totalmente válida como la apreciación en relación a esos efectos y a la construcción que, digamos, sucede en el proceso alimenticio, ¿cierto? Y en el proceso nutricional. Porque claro, hay todos unos efectos en el desarrollo cerebral, por ejemplo, cuando se habla de la alimentación, ¿cierto? ¿Qué sucede? Y digamos, puede ser algo muy básico. Nosotros cuando comemos, liberamos una serie de neurotransmisores que nos hacen sentir bien, o sea, nos hacen sentir felices, por decirlo de alguna forma, y por eso en algunos casos tendemos a comer mucho.
¿cierto? Hay toda una intervención, por ejemplo, de la amígdala ahí en el proceso y en la conducta alimenticia, pero digamos que eso ya es como un tema más profundo y lo podemos, digamos, retomar más adelante, ¿cierto? Eh, Me parece interesante, pues como en ese asunto de la asociación que el sujeto hace, pues como en relación a la alimentación, eh, abordar las características de los alimentos y las cualidades estimulares, ¿cierto? Esas cualidades estimulares son las que nos generan un estímulo o una sensación y obviamente una respuesta en el cuerpo muy específica, ¿cierto? Por ejemplo, la sensación de saciedad que pueden dar algunos alimentos. Entonces, dentro de esas cualidades hay que tener en cuenta el sabor, el olor, la visión, a cómo se ve el alimento, la temperatura, la textura, ¿cierto? Y el contenido nutricional. Eh, por ejemplo, es muy característico cuando uno come maní, porque uno queda como saciado, ¿cierto? Y no tiene que comer mucho. Eh, Hay ciertos olores que atraen más que otros, ¿cierto? Hay ciertos sabores. Por ejemplo, el dulce tiene un componente y activa cerebralmente muchas cosas, pues muchas zonas del cerebro que producen esa sensación de querer comer más, ¿cierto? Vos te comes un pedacito de chocolatina y querés comer otro pedacito de chocolatina, ¿cierto? Un pedacito más grande. ¿Por qué? Porque ese dulce produce pues como esa sensación y esa necesidad de querer comer más, ¿cierto? Bueno, Había que agregar algo allí. Esa Diego. situación de la relación con los alimentos la utiliza mucho el comercio a través de los niños, pues con los niños, que es, por ejemplo, usted va a un restaurante como decir McDonald's o como decir tantos que hay, y te venden en la cajita feliz, no te venden pollo. La cajita feliz, que eso incluso lo han prohibido en muchos países en el mundo, conlleva es venderle no por el alimento en sí, sino por los muñecos, por esto, por aquello. Y así mismo hacen con los pasabocas. El hecho de estimularte porque el pasabocas tiene un muñequito o porque simplemente en la publicidad va un muñequito comiéndose el pasabocas. Entonces eso sobre el niño actúa y el niño va a querer comerse ese pasabocas, aunque nutricionalmente no sirva para absolutamente nada, pero beneficia económicamente al productor. Justamente por eso, don Diego, nosotros traemos todo el tema perdón, de cómo podemos hacer frente a eso, ¿cierto? Porque si nosotros, o sea, el comercio va a estar siempre, los medios de comunicación van a existir y cada vez van a ir evolucionando, pero ¿cómo vamos a hacer frente a eso? Nosotros lo hablábamos con los papás de la primaria en algún momento cuando hacíamos talleres de alimentación saludable para los niños, que en ese facilismo y en ese, o facilismo no, en el corre-corre del día a día, ¿qué es más fácil para un papá? Comprarle a su hijo en las loncheras los juguitos de cajita, las malticas, y uno jura que se tomen la maltica es mejor que se tome una gaseosa, pero si uno se pone a ver el trasfondo, porque también hay mucho desconocimiento, digámoslo así, en todo el tema lo que trae, del contenido de cada producto, si uno se pone a ver el trasfondo, viene siendo la misma carga de azúcar, la misma carga de una cantidad de asuntos que El mismo valor nutricionalmente. nutricional. Exacto, que el mismo valor nutricional que realmente viene siendo cero porque no es muy nutritiva una malta, no es muy nutritiva la gaseosa, no es muy nutritivo el juguito o incluso el yogur que uno compra tiene mucha carga de azúcar, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a negociar, a mirar familiar, pues en términos del núcleo familiar, cómo podemos hacer frente a estos, pues a ese bombardeo que tenemos también desde los medios de comunicación en relación a la alimentación.
Sí, cuando ustedes detallan, por ejemplo, de qué está hecho una gaseosa, yo por lo menos lo he hecho con respecto a una manzana Postobón, estamos haciendo mucha publicidad hoy. Una manzana Postobón, ustedes han visto que la publicidad o algunas noticias o personas dicen que las gaseosas contienen enorme cantidad de azúcar, y es la verdad. Entonces lo que yo he visto con la manzana, no sé si con otros productos, es que ya le han empezado a sustituir parte de su azúcar por un endulzante natural artificial. Entonces y ya no contiene tanto azúcar. No sé si será beneficioso tomarse todo ese endulzante artificial también, pero mire cómo están llegando a una evolución en la construcción de esos líquidos, de esas sustancias, entre comillas, alimenticias, y que realmente no llevan a las personas a que se alimenten realmente, pues, ni mucho menos se nutran. Don Diego, esto va a ser un tema inacabable. Inacabable, ¿por qué? Porque el azúcar ya tiene 150 versiones, pero sigue siendo azúcar. Entonces ya uno se encuentra que no es azúcar, sino que es glucosa, es colorante no sé qué, es no sé, bueno, y los nuevos nombres que aparecen, lo mismo que nos pasa con las sustancias psicoactivas. Entonces, hace unos años era la marihuana y la cocaína, pues como lo más común, pero en este momento es la marihuana, el tusi rosado, el tusi dorado, el tusi no sé qué, y va evolucionando también el asunto, justamente con la intención de hacer más seductores los productos para los consumidores. Incluso uno se encuentra en el mercado el jugo de caja que dice 0 calorías, pero se pone uno a leer los ingredientes y encuentra una cantidad de asuntos que dice, ¿cómo así que 0 calorías y tiene todo esto, cierto? Pues yo no soy nutricionista, Santi tampoco, pero cuando uno desde el conocimiento personal, porque como les digo, yo voy donde una nutricionista hace el ejercicio, uno dice, Dios mío, ¿qué nos están vendiendo con esa falsa publicidad de que son productos nutricionalmente muy cargados? Entonces, la nueva era, porque en ese asunto también de la evolución, en la nueva era del mercado saludable, la invitación es a que compremos cosas sin etiquetas, ¿cierto? Cuando yo voy al mercado, a la plaza de mercado, todo lo que encuentro en la plaza de mercado sin etiquetas es comida real, es comida sin esa carga de azúcares excesivas, de no sé qué, y es comida que realmente el cuerpo absorbe de acuerdo a lo que le sirve de ese alimento, ¿cierto? Entonces la apuesta cada vez más es por comprar menos productos con etiqueta, porque cuando tiene que aparecer una etiqueta que diga muchas cosas, es porque no es comida tan real. Le tuvieron que generar aditivos, le tuvieron que echar no sé qué, y eso hace que genere también en el organismo unas reacciones. Por eso, dentro de las temáticas que nosotros vamos a abordar en otro momento, está el asunto de las nuevas adicciones, porque ahora encontramos chicos que también pueden ser adictos a las comidas rápidas, ¿cierto? El chico que ya no sabe comer sopa, que ya no sabe comer el arrocito de la mamá, que ya no sabe comer lo normal, lo que comúnmente nos comemos en casa, sino que ya comen es pizza, hamburguesa, perro caliente, la cajita feliz, la de papayón, la de no sé qué, y se saben todo el menú de todos los restaurantes de comidas rápidas, pero desconocen muchos de esos alimentos reales de los que les estoy mencionando en este momento. Santi. Bueno, entonces, para ir cerrando, vamos a abordar un poquito el por qué comemos así, ¿cierto? ¿Por qué comemos como comemos? Eh, la conclusión más sencilla a la que llegan, digamos, como todos estos estudios y todos estos análisis que se hacen, es que comemos para sentirnos bien emocionalmente, ¿cierto? Eh, por lo que les mencionaba ahorita, el hecho de comer nos
permite cierta sensación de satisfacción que está directamente relacionada con lo emocional, ¿cierto? Inclusive con esa creación de recuerdos. Entonces, yo sé que todos tienen una comida que les gusta mucho porque les genera cierta sensación de placer y de satisfacción, pero que esa sensación de placer y de satisfacción está relacionada directamente con algún suceso, ¿cierto? O con algún recuerdo. La comida donde la abuela, un encuentro, no sé, con amigos o con familia. Y claro, nosotros, digamos, desde ese principio de placer, volvemos a buscar esa sensación comiendo lo mismo, comiendo algo parecido, que tenga un efecto positivo en nosotros, ¿cierto? Un efecto de tranquilidad. Entonces, es importante pues tener en cuenta varias cosas que ya hemos venido pues mencionando y es básicamente que esas características estimulares de las que hablábamos ahorita, el sabor, el olor, la textura de los alimentos, nos afectan directamente la elección de lo que nos vamos a comer, ¿cierto? Entonces, claro, si es un alimento con una textura o con un olor fuerte, es más probable que yo no asocie eso con una sensación placentera, entonces no lo vuelva a consumir. Voy a decir una cosa horrible, por ejemplo, el brócoli, ¿cierto? Pues el brócoli no es que sea muy llamativo, no es que sepa rico, pues al menos a mí me pasa, y no es que tenga un olor como agradable. Entonces, miren que ahí ya hay una asociación que cada uno hace y establece con ese alimento, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, lo primero es que hay una, digamos, relación directa entre la alimentación, la emoción y la nutrición, ¿cierto? Eh, Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que va pues como en esa misma vía y es el estrés, ¿cierto? ¿Qué sucede? Los sujetos cuando están viviendo una situación estresante, podemos decir que es normal que se vean unos cambios en la ingesta o en la alimentación, ¿cierto? Es natural, pero hay unos niveles, digamos, adaptativos de esa situación. Claro, puede que cuando yo esté muy estresado, la sensación de hambre no aparezca o tarde más en aparecer, porque es una respuesta biológica natural y una respuesta adaptativa natural. Se complica el tema cuando en ese proceso de estrés o desaparece completamente la sensación de hambre, ¿cierto? O aparece, digamos, lo contrario, mucha necesidad de estar comiendo, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando uno tiene que prestar atención a qué es lo que está sucediendo en ese proceso, digamos, normal, entre comillas, que es pues como el estrés, ¿cierto? Eh, Aparece pues como también la reflexión en relación a las dietas restrictivas eh, y lo emocional o las emociones negativas, ¿cierto? Si yo estoy acostumbrado a tener una alimentación de X manera y corto y empiezo con un proceso alimenticio totalmente diferente o más restringido, eso inmediatamente va a tener efectos en cómo me siento, eh, no solo, digamos, emocionalmente o en términos del bienestar general, sino física y biológicamente, que es lo que suele pasar en algunos casos cuando las personas deciden hacerse vegetarianos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, en esa decisión que de pronto no está muy bien preparada, lo que se hace es quitar inmediatamente la carne, ¿cierto? Y lo que sucede en el cuerpo es un desbalance. Por eso tiene que ser paulatino, tiene que ser dentro de un proceso y que cambiar de una alimentación no saludable a una alimentación saludable requiere una serie de pasos, ¿cierto? Y una serie, digamos, como de fases para que mi cuerpo se logre adaptar a ese cambio y a esa nueva, digamos, necesidad. Eh, Básicamente, eh,
lo que podemos es concluir efectivamente pues que comemos porque hay toda una necesidad en relación pues como a lo emocional que nos permite eso emocional construir pues como unas bases sociales o un encuentro con el otro y que a partir de ahí pues también hay un efecto a nivel biológico. Entonces hablamos y ya pues como la conclusión final que yo daría es que la alimentación básicamente hace parte de ese proceso biopsicosocial de los sujetos y que hay que aprender a alimentarnos bien, ¿cierto? Y alimentarnos bien implica un equilibrio en lo que como, un equilibrio en qué alimentos consumo, pero también un equilibrio en esos alimentos que producen placer, ¿cierto? Entonces, claro, yo me puedo comer la hamburguesa el fin de semana o me la puedo comer el martes si quiero, pero tengo que tener en cuenta eh, por el otro lado, tengo que compensar, ¿cierto? Entonces, puedo hacer ejercicio regularmente o puedo no comer tantos fritos o puedo, ¿cierto? Hay múltiples cosas que van en la vía precisamente de generar eh, un equilibrio, ¿cierto? Ni mucho para allá, ni mucho para acá. Eh, bueno, eso sería pues como la reflexión que traemos hasta ahora. Me parece muy interesante pues como la apreciación que nos hace Diego en relación a qué efectos tienen directamente pues como el consumo de alimentos a nivel de lo biológico, de lo cerebral. Lo vamos a tener ahí pues como una posibilidad como de profundización en el tema y vamos a buscar quién nos pueda como apoyar en eso, porque si bien nosotros manejamos pues como el tema de las emociones, si bien manejamos algunos conceptos básicos de lo que produce en el cerebro, pues la idea es que sea alguien también experto que nos pueda como acompañar en ese proceso, ¿cierto? Eh, pues en este momento abrimos como el espacio para devoluciones, para comentarios, para reflexiones o aportaciones que ustedes puedan tener en relación al tema pues que hablamos el día de hoy. Y no sé si Ana pues quiera añadir algo. No, el espacio para las observaciones, lo que Santi nos menciona, pero también para que hagamos evaluación del horario. Al principio yo les dije, la idea es que vamos a estar haciendo prueba piloto hasta que le encontremos como la comba al palo con la asistencia. Nos parece que es un espacio que puede ser muy nutritivo para ustedes, pero también para nosotros, porque indiscutiblemente acuérdense que esta producción de conocimiento es de ida y vuelta, entonces nosotros también nos retroalimentamos de una muy buena manera en estos espacios. Entonces la idea es que puedan invitar a otras personas a que también asistan, familiares, amigos, personas conocidas, a quienes ustedes consideren que les puede servir este espacio. Entonces, como si tienen alguna sugerencia en relación al horario, en relación al día, también si de pronto habría que revisar algún cambio con el día, les agradecemos mucho que nos hagan sugerencias al respecto y nuevamente invitarlos a que nos puedan sugerir temáticas para nosotros tenerlas en cuenta en el cronograma. Entonces queda el micrófono abierto para quien quiera participar o a través del chat nos pueden ir escribiendo y nosotros vamos registrando las observaciones. Don Alejandro, usted que ha sido de los frecuentes en este espacio, ¿cuál horario le parece mejor? ¿En la tarde, en la mañana? Pues yo, ahora que estoy en teletrabajo, me acomodo a cualquier horario, pero yo creo que sí es mejor en las horas de la mañana que en la tarde porque lo noto como un poquito más atravesado en las horas de la tarde con el horario de muchas otras personas, y tal vez de pronto con el de uno también, pero de 8 a 9 me parece más acertado y más fácil de acomodar laboralmente. Perfecto, don Alejandro, muchas gracias. Don Diego, usted que también ha sido participante de este espacio desde el año pasado. No, yo pienso que es mejor en las horas de la tarde. ¿Y sabe por qué? Porque noto que hay muy poquita gente ahora.
8 personas, de las cuales 2 son del colegio, entonces nos quedamos en 6. Pienso que no asistió la gente suficiente, pues, y yo he visto que en la tarde ha asistido más. Lo ideal es pues que le avisen a uno. Por ejemplo, en esta oportunidad me avisaron muy oportunamente, el sistema me avisó y yo pude estar a tiempo, ¿cierto? Perfecto. Pero sí veo que hay menos gente, no sé si es mi visión o no. Perfecto. Diana nos propone hacerlo como en el huequito del almuerzo, de 12 a 1. Doña Adriana dice que en teletrabajo uno se acomoda más fácil, pero cuando uno está en oficina es complicado. Yo los acompaño cuando pueda porque estoy trabajando en oficina desde mayo. Hoy estoy en casa por temas de resfriado. Doña Adriana, que se mejore. Muchas gracias por haberse conectado, espero que se mejore. Y bueno, no, tendremos en cuenta como hay papás que siempre asisten un poquito más fluctuante por asuntos laborales y lo tenemos en cuenta, pero la idea sí es que podamos ajustar esos tiempos. Lina. Te cuento, mira, pues yo normalmente estoy en casa y uno diría, bueno, cualquier horario se me acomoda fácil, pero me parece mucho mejor el de la mañana, porque en la tarde ya están los hijos y entonces, pues en mi caso, los hijos interrumpen la tarea, llegaron, entonces no puede uno estar pendiente de la reunión o hay que salir a llevarlos a algún deporte, qué sé yo, las actividades ya con ellos en la tarde. Entonces pienso que en la mañana de pronto hay más disponibilidad, por lo menos de las amas de casa. Ya a los papás creo que sí se les complica más a los hombres. Perfecto. Gracias, Lina. Santi, no sé, yo les propongo que para el próximo encuentro lo hagamos en la franja del horario de almuerzo para que evaluemos, para que podamos evaluar. Entonces quedaríamos agendados de una vez, igual se les envía la invitación con tiempo, el 26 de marzo a las 12 del mediodía para que vayamos evaluando. Ya hicimos el ejercicio en la tarde, en la mañana, vamos a evaluar al mediodía a ver cómo nos va y ya podamos, Santiago y yo, tener insumos como para tomar una decisión. Perfecto. ¿Listo? Familias, de nuevo muchísimas gracias. Recuerden que este es un espacio diseñado desde el colegio para ustedes como familia y para nosotros como institución poder generar todo un dispositivo de acompañamiento. Nos encanta poderlos ver porque definitivamente la virtualidad nos permitió encontrar canales como este que sea mucho más efectivo y diligente para comunicarnos con ustedes. Recuerden que es un espacio quincenal, que nos programamos cada 15 días, ya si lo empezamos de manera oficial, tuvimos un encuentro pues a finales de enero sobre la vacuna del COVID y en todo febrero no tuvimos viernes de tertulia porque Santi y yo estábamos organizando otra cantidad de logísticas, pero ya se da pues como apertura oficial durante el año a los viernes de tertulia cada 15 días. Recuerden que seguimos en la disposición de recibir de parte de ustedes los temas que quieran abordar en este espacio. Si es necesario, hacemos alianzas con profesionales externos que nos puedan acompañar o si Santi y yo los podemos direccionar, con todo el amor del mundo lo hacemos. Muchísimas gracias nuevamente por la participación. Lina, levantaste la manito nuevamente. Creo que Alejandro también la alzó ahorita. Sí, quiero como un tema, no sé si lo han tratado porque pues muy pocas veces he podido asistir, pero no sé si el tema de la sexualidad con los chicos, a veces pues a mí se me han presentado dificultades en cómo tratarlo con él, no sé si lo estoy haciendo bien o no. Y las relaciones pues que tienen ellos con los compañeros que les empiezan el gusto por las amiguitas, depende de las edades. Entonces me gustaría una orientación en eso porque pues uno trata de orientarlos, pero lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, me está faltando o no sé. No sé si ese tema ya lo han tratado. Perfecto, Lina. Lo podemos volver a abordar porque hace parte de los proyectos transversales del colegio. En este momento hay grupos específicos que tienen esa necesidad marcada con los que se viene hablando de sexualidad, de identidad de género, de construcción de relaciones de pareja, del amor, bueno, de una cantidad de asuntos en relación a la sexualidad e indiscutiblemente es un tema también que nunca está acabado.
en ese acompañamiento de los chicos, entonces lo tendremos en cuenta en el cronograma. Lina, muchísimas gracias. Bueno, familias, dejamos hasta acá por hoy y hoy es viernes, entonces se pueden comer la hamburguesita, las salchipapitas, pero el domingo madrugan juiciosos a dar una vuelta a la manzana, al parque, al cerro, no sé, cualquier cosa, porque recuerden que enseñamos a través del ejemplo. Entonces, feliz fin de semana para todos y espero pues, que descansen mucho y que coman muy rico. Hasta luego y gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buen día.